personas que de otra forma no hubiéramos podido llegar. Así es que en esta tarde, ¿verdad?, hemos escogido ese tema que es muy importante porque, como decía en la oración, tuve que hacer corta la oración por la interrupción del el feedback que tenía atrás, ¿verdad? Para los hermanos que están conectándose, hoy es la primera vez que estamos transmitiendo por YouTube, y una de las razones que estamos haciendo por YouTube es porque queremos que esto quede grabado y para que podamos compartir, usted pueda compartir con otras personas. El canal nuestro se llama Iris Time, ya es tiempo, sería en español, Iris Time, ya es tiempo, y entonces al ratito estaremos poniendo el link para que ustedes, si usted desea compartir este mensaje con otras personas, que lo haga. Así que conozco al doctor Báez desde mucho tiempo, he sido director de salud de nuestra iglesia, he invitado un par de veces en 2 ocasiones al doctor Báez. Siempre me acuerdo que una de las ocasiones cuando el doctor Báez vino a nuestra iglesia, vino con un equipo y nosotros habíamos preparado, doctor, un rico almuerzo, pero dijo, no, yo traje mi propia comida. Y el primer consejo, el consejo que usted dio, el consejo que usted dio, dijo, a los que vamos a volver al tema a las 3 de la tarde. Y por favor, usted no coma carbohidratos, no coma carbohidratos. ¿Por qué? Porque queremos que usted esté con la mente clara, que esté con energía para que pueda digerir y pueda absorber y aprender el tema que usted compartió en aquella tarde. Así que, doctor, siempre que hemos tenido a usted haciendo una bendición, lastimosamente ahora por la pandemia, ¿verdad? No se podía hacer temas aquí. Muchas gracias, pero gracias a Dios tenemos la tecnología y así que previamente ya practicamos con el doctor para que no haya problemas con la comunicación y esperamos que este programa sea de bendición y que usted pueda ser beneficiado y compartir con otras personas. Así que, doctor, ya está usted listo con el PowerPoint, ¿verdad? Sí, solo ¿dónde tengo que hacer para entrar la presentación? Sí, ya está usted como co-host, entonces usted simplemente abra y después vaya, así como practicamos, vaya usted a Share, a la parte que dice Share Screen y escoja el documento y ya estaría entonces compartiendo. Ok. Uh-huh. En View, es que hay que hacerlo. Sí, abajo en la parte que dice en el medio, ¿verdad? Share Screen. Entonces, y luego usted no elijan en básico. Cuando usted pone Ok. Share Screen, va a aparecer todas las ventanas. Ok, ahí está, doctor. Ahí está, perfecto. Listo. Ok. Así que entonces yo voy a esa. Permítanme ver cómo estamos saliendo en YouTube, cómo estamos haciendo en YouTube. Ok, entonces lo que yo voy a hacer es que voy a hacer que el doctor Báez esté como en la pantalla principal. Un momentito, eliminar esto. Ok, ok, ¿dónde está? Doctor, usted se fue. No, estamos acá. Ok, está ahí. Yo ok, ¿Me entonces, escucha? pero sí, doctor, su voz está bien. Pin video, ok, entonces Ok. ahora sí usted va a estar en la pantalla principal y no ver ningún editor. Así que, hermanos, ustedes pueden mantenerse con la cámara en video, no va a interrumpir para el programa que estamos llevando en vivo, porque solamente estaremos mirando al doctor y la presentación. Así es que vamos a tener algún voluntario que está ahí conectado, una oración, por favor, algún voluntario que está conectado, una oración, ya que la oración de antes no pudo ser diríamos, no pudo ser completa porque como teníamos ese feedback, yo quisiera que alguien de los que están conectados que desea participar, que quite el micrófono y pueda orar para que el tema sea de bendición. Por favor. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios que estás en los cielos, te bendecimos y te adoramos en esta hora, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu amor y por tus misericordias. Gracias porque estás con nosotros, nos guardas, nos proteges y nos perdonas. En esta hora, Padre, queremos dedicarte este programa. Que tú seas quien lo dirija. Amén. Que tú hables a través del expositor y que los consejos que tú nos vas a dar para que tengamos una mejor salud y una vida más abundante como tú prometiste, lo pongamos en práctica, Señor. Que hagamos las cosas que tú quieres, aunque a veces hay cosas que no entendemos y que no asimilamos, pero tu palabra siempre es la mejor. Gracias por escucharnos. Quédate con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
Muchas gracias, mi querido hermano. Hermanitos, todos ponemos en mute, por favor, excepto el doctor, para que no haya interrupción, ya que este programa va a quedar grabado. Que Dios los bendiga. Dios le bendiga, doctor. Gracias, hermanos. Gracias. En este momento realmente doy gracias a Dios por la oportunidad que se me está brindando y deseo realmente que podamos en esta hora poder entender el tema que queremos tratar. Es un tema un poco difícil, es un tema que nos causa espinas cuando lo presentamos, pero deseo que lo tomemos esto en el espíritu. Así que el tema ha sido acortado, un tema más ampliamente expuesto está en el canal de YouTube que lo voy a mostrar al final de la presentación, pero este tema lo he acortado por la hora que se nos brinda a través de esta aplicación. Así que ¡ay, qué hablaremos chulo! esta tarde, esta noche, acerca del trigo, el gluten y la mente. ¿Qué relación hay entre ellos tres? Ya que el trigo tiene una proteína que se llama gluten y esa proteína tiene un efecto sobre nuestra mente. Y vamos a estudiar esto a la luz primeramente del espíritu de profecía. Entonces, en el libro de Apocalipsis, aquí menciona Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí la palabra de Dios en el libro de Revelación o Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, es muy clara cuando dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y es un resto que tiene unas características específicas. Dice que este resto son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dos cosas tiene que tener esta iglesia. Debe de guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesucristo. Así que, hermanos, siguiendo en esta línea, vamos a hablar de la palabra cognición, una palabra que hoy en día estoy trabajando aquí en la República Dominicana. Cuando oigo a personas hablando y lo contemplo y digo, qué pena, que también es víctima de falta de cognición. La palabra cognición viene del latín cognoscere, que quiere decir conocer y se define como la facultad de un ser vivo para procesar la información a partir de la percepción adquirida o experiencia y las características subjetivas que permiten valorar esa información. También la cognición consiste en procesos tales como el aprendizaje, el razonamiento, la atención, memoria, resolución de problemas, toma de decisiones y procesamiento del lenguaje. Todo esto abarca lo que es la palabra cognición o entendimiento. Por eso el Señor Jesús dijo, y no entendieron hasta que no vino el diluvio y lo destruyó a todos. Así será la venida del Señor Jesús. Habrá un problema de entendimiento o cognición, la palabra técnica. Vamos a leer también lo que dice Temperanza Cristiana, página 12, párrafo 3, donde dice el secreto de la estrategia enemiga. ¿Cuál es el secreto? Dice que la intemperancia de cualquier clase entorpece los órganos sensoriales y debilita de tal forma el poder cerebral que las cosas eternas no son apreciadas, sino colocadas en el mismo nivel que las cosas comunes. Esto es lo que habla de la intemperancia. Estamos hablando hoy en día de la intemperancia en el comer. Vamos a definir algunas cosas antes de entrar a los estudios científicos para que podamos entender lo que los estudios expresan. Y vamos a definir primero lo que se llama la dispraxia o el síndrome del niño torpe. Pueden ver en el video las dificultades para realizar movimientos sencillos que requiere cierta coordinación, como jugar a la pelota, abrocharse el botón, los cinturones, ¿no? O el cordón de los zapatos.
Vemos a este niño como estaba tropezando con todo, le da torpeza hasta amarrarse los zapatos y vemos que tiene dificultad inclusive con el tiempo y la organización, se distrae con facilidad. Esto no es una enfermedad mental, esto es solamente una condición que se conoce como dispraxia, que es reversible también. Vamos a hablar de la otra definición, que es la ataxia cerebral. La ataxia cerebral es un síntoma, no es una enfermedad, que se puede ser debida a alteraciones de diversas partes del sistema nervioso. La ataxia quiere decir torpeza o falta de coordinación. Él está llevando su dedo índice, la punta, a su punta de nariz, muy bien con la mano derecha. Cuando lo va a hacer con la mano izquierda, ahí es que muestra la torpeza, ¿no? En su mano izquierda, que es gobernada por el cerebro derecho, y se presenta lo que es la ataxia cerebral o torpeza. Aquí vemos cómo él torpemente está tocando su nariz, ¿no? Vamos a definir la siguiente, que es muy parecido a la epilepsia, pero no lo es. Se llama mioclonía, que son movimientos involuntarios breves, bruscos y repentinos a modo de sacudidas. Él no está teniendo una epilepsia en ese momento, son los músculos que tienen contracción brusca completamente. También la mioclonía es reversible, al igual que la ataxia y la dispraxia. Así que comencemos entonces con el tema. Hay en el libro de tomo 7 de Testimonio para la Iglesia, la página 125, párrafo 2, habla de lo que es la fabricación de los productos alimentarios. Y quiero que tengamos en cuenta el por qué yo hice este tema, lo van a saber ahora mismo. Dice Santa Elena, California, 16 de febrero del año 1901. El año 1901. Y dice, tengo el ferviente deseo de que en todas partes la obra se lleve a cabo de acuerdo con las órdenes del Señor. Veo que en el futuro nuestro pueblo, vuelve e insiste, experimentará dificultades enormes como montañas a causa de la forma como algunas cosas se llevan actualmente y en particular con relación al negocio de los productos alimentarios. A medida que avanzamos, tendremos que vernoslas con problemas de invención humana. Escucha esta palabra, inventos humanos difíciles que acarrearán mucha perplejidad. Y dice que las componendas conducen hacia la deshonestidad. Está hablando de algo interesante, pero quiero que noten la fecha del 1901. 1901. Y vayamos al siguiente. Habla el capítulo 12 del libro Temperancia Cristiana, párrafo 1, dice el comienzo de la intemperancia. Satanás reunió a los ángeles caídos para planear alguna manera de hacer el mayor daño posible a la familia humana. Se hizo una propuesta tras otra, hasta que finalmente Satanás mismo ideó un plan. Tomaría el fruto de la vid, las uvas, como también el trigo, ¿lo ven acá marcado? Y otras cosas dadas por Dios como alimento, y las convertiría en venenos que arruinarían las facultades físicas, mentales y morales del hombre. Dice lo que llevaría a subyugar de tal forma los sentidos que Satanás lograse el dominio completo. Quiero remarcar que este párrafo fue escrito en el 1896. Hablamos del 1901, 1896. Tenemos dos fechas acá. Hablemos entonces de esas advertencias que recibimos nosotros como iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el espíritu de profecía, el espíritu de la verdad, que menciona en esto, que le voy a mostrar. Yo entré a la librería del Congreso de Estados Unidos. En la librería del Congreso de Estados Unidos empecé a colocar las fechas y la palabra trigo, palabra uvas, y empecé a colocar nombres de alimentos. Y salieron varios libros editados hace muchos años, como este estudio experimental del Departamento de Agricultura en la Universidad de Illinois. Y esto fue escrito en el 1896. Mantenga la fecha presente, ¿no? 1896. Parece mucho a los datos que les venimos dando. Porque así vi que que dice la experimento
el trigo. Está hablando de experimentos con el trigo en ¿no? Y con la avena también. 1888, 1888 también. Así que otro libro que encontré fue este libro que habla acerca del trigo. Habla claramente acerca del trigo y dice así: la proteína del trigo. Habla de esa proteína y fue también, perdón, quiero mostrarle nuevamente, fue un libro del 1907. Recuerda que mencioné un dato de 1901 también. Quiero mencionar también para decirles que en esa época no había Google, no había manera de uno empezar a buscar y no había forma de ella poder saber lo que estaba pasando porque no había una comunicación como la existe hoy en día a través de estos medios. Así que 1907 se estaba hablando de la proteína del trigo, que es el gluten. Otro libro es el libro del trigo, la historia de la economía acerca del trigo. Y este libro fue escrito en 1916, completamente, y es un libro, ¿no?, que es del estado de Nueva York. Otro libro que también encontré acerca de estas cosas fue una investigación de la composición del trigo y el maíz americano. También aquí podemos ver que esto fue escrito en 1884. También fechas muy próximas a las fechas de lo dicho en el Espíritu de Profecía. Así que este libro es de un médico de la época. Este médico no era cristiano, lo vamos a ver ahora. Y habla de la comida natural del hombre. Este es el doctor Edmund Densmore. Y este doctor publicó este libro, La comida natural del hombre, y este libro fue publicado en una fecha muy interesante, ¿no? Dice acá, como usted puede leer, que es una declaración del principal argumento contra el uso del pan, ¿no?, cereales, leguminosas, papas y otros almidones también. En esa fecha del 1892 fue publicado por este doctor. Desde esa época ya estaban médicos hablando en contra de estas cosas. Tristemente, no estamos alegres de estas cosas. Fueron creadas por Dios para que el hombre lo usara, pero ya estaban sufriendo daños experimentales, completamente aumentando el contenido de proteína y así dañando las especies de comida que Dios había creado para el hombre. Así que en 1892 fue publicado este libro. Aquí hablamos de las proteínas del trigo. Las proteínas del trigo son dos. Están las albúminas o globulinas y está el gluten, del cual queremos hablar en este momento. El gluten contiene las llamadas gliadinas y las gluteínas. Dos tipos de proteínas más se divide el gluten como proteína entera. Entonces, vamos a ver un estudio reciente, ¿no? Este es un estudio publicado que se le conoce con el nombre del síndrome del gluten, una enfermedad neurológica, así se le titula. Y acerca del síndrome del gluten, lo voy a colocar ahora en español, la hipótesis fue que el gluten provoca síntomas tanto en la enfermedad celíaca, personas que nacen con el problema de la digestión de las proteínas del trigo, y la enfermedad no celíaca con sensibilidad al gluten, por sus acciones adversas sobre el sistema nervioso. Así que muchos pacientes celíacos que nacen con la intolerancia al gluten experimentan síntomas neurológicos. Por eso decimos y la mente. Así que con frecuencia asociado con la disfunción del sistema nervioso autónomo. Estos síntomas neurológicos pueden presentar los pacientes celíacos que están bien alimentados, pero el punto crucial, sin embargo, es el siguiente. Es la sensibilidad al gluten, que usted no se va a dar cuenta que es sensible, pero va a tener los síntomas. Esta puede estar asociada a síntomas neurológicos en pacientes que no tienen ningún daño en la mucosa del intestino, es decir, que no tienen la enfermedad celíaca. El gluten puede causar daño neurológico a través de una combinación de anticuerpos de reacción cruzada. Es una enfermedad compleja inmune, la toxicidad directa también. Dice que estos daños del sistema nervioso podrían incluir desórdenes
en la regulación del sistema nervioso autónomo. ¿Cómo qué? Como desórdenes en el cerebelo, la ataxia, que ya le mostrábamos, la torpeza de aquel hombre llevándose el dedo índice de la nariz, la hipotonía, que es una caída de la fuerza muscular, retraso en el desarrollo, trastorno del aprendizaje, muy importante para nosotros, depresión, migraña, dolor de cabeza. A esto se le conoce como el síndrome de gluten. Todas estas patologías o signos y síntomas neurológicos. Aquí se concluye acerca del gluten las consecuencias del daño neurológico por el gluten. Dice que la evidencia apunta nuevamente al sistema nervioso o sitio principal de daño del gluten. Esta teoría da como respuesta unificadora que explica los siguientes interrogantes. El mecanismo de los síntomas no intestinales de la enfermedad celíaca, que no tienen nada que sentirse en el intestino, pero lo tienen los síntomas. Los trastornos de comportamiento de las reacciones del gluten, trastornos psiquiátricos y de la personalidad pertenecen a la sensibilidad al gluten. Los síntomas neurológicos, las alteraciones del sistema autónomo, porque pequeñas cantidades de gluten pueden causar reacciones principales por el efecto de amplificación del sistema nervioso que no depende de daño intestinal o de enfermedad celíaca, y que el gluten puede crear una amplia gama de síntomas totalmente. Esta fue una hipótesis médica. Vamos a hablar en un momento de ella. Este es un website de la enfermedad celíaca de Estados Unidos. Si usted entra a ella, usted puede hacer una especie de cuestionario pequeño. Cuando conteste las preguntas, usted le van a pedir que coloque su correo electrónico. Al colocar el correo electrónico, ellos le van a enviar si las respuestas que usted dio a esas preguntas están asociadas a sensitividad al gluten, ¿no? Porque la prueba de enfermedad celíaca se hace con una biopsia en el intestino delgado. Así que, ¿qué publica esta página también? Publica que el autismo afecta a 1 de cada 110 niños, ¿no? Y que una dieta libre de gluten y de caseína, que es la proteína de la leche de vaca, puede mejorar los síntomas del autismo. También publica acá que la enfermedad celíaca impacta el 1% de la población, unos 3 millones de americanos en Estados Unidos. Pero la sensitividad afecta el 6% de la población, 18 millones de americanos. Cuando usted ha visto el mercado lleno de productos que se le conocen como libre de gluten, sepa usted por qué lo están haciendo, porque hay un daño neurológico presente en muchos estudios científicos a través del gluten. Menciona Temperancia Cristiana, página 12, párrafo 4. Los nervios del cerebro que relacionan todo el organismo entre sí son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre y afectan su vida más íntima. Cualquier cosa que perturbe la circulación de las corrientes eléctricas del sistema nervioso disminuye la fuerza de las potencias vitales y como resultado atenúa la sensibilidad de la mente. Dice aquí acerca de estimulantes y narcóticos. En la página que habla de la edificación del carácter, la página 26, párrafo 1, dice así: la amonestación de San Pedro de abstenerse de los deseos carnales es una admonición muy directa y fuerte contra el uso de todos los estimulantes narcóticos, tales como té, café, tabaco, alcohol y morfina. Recuerde que mencionó morfina. El uso de estos elementos bien puede ser clasificado entre los deseos que ejercen una influencia perniciosa sobre el carácter moral. Cuanto más temprano se formen estos hábitos perjudiciales, más firmemente mantendrán a su víctima en la esclavitud del deseo pecaminoso y más ciertamente rebajarán la norma de la espiritualidad. Este es el problema. Recuerden que aquí se menciona la morfina y también esto del año 1800. Dice acá también en Ministerio Médico, creo que dice acá, muchos
de los específicos populares y aún algunas de las drogas recetadas por médicos contribuyen a que se contraigan los vicios del alcoholismo, del opio y la morfina que tanto azotan a la sociedad. Esto es Ministerio de Curación, perdón, que dice MC, página 88, párrafo 3. Ministerio de Curación, perdón. Aquí entonces tenemos el estudio que habla ciertamente de péptidos opioides derivados de proteína de las comidas. Esto es lo que está hablando acá. Hay alimentos que tienen opio. ¿Y qué alimentos son estos? Pues vamos a ir al estudio y dice que este alimento es el gluten del trigo y la alfa-caseína de la leche de vaca, la proteína de leche de vaca. Ellos contienen opio completamente. Eso es lo que menciona acá el estudio. ¿Qué otra cosa mencionan? Dicen que estos péptidos similares a la morfina y otros opioides que han sido aislados en el cerebro y otras partes del cuerpo, como la pituitaria, ¿no? Dice que esto se ha reportado, que este gluten del trigo causa desórdenes mentales, ¿no? Problema digestivo también, tiene esa actividad. Y aquí lo dice en español. Opioides que tienen péptidos con actividad similar a la morfina y otros opioides que han sido aislados en el cerebro y otras fuentes, también como la pituitaria. Y se ha reportado la relación del gluten en enfermedades mentales. Y estas exorfinas tienen actividad similar a la morfina. Por eso es que abandonar el pan da tanto problema, porque es aditivo, produce opio y morfina en nuestro cuerpo. Así que aquí menciona un estudio interesantísimo de unos médicos. Dice que el gluten del trigo ha sido implicado por Dohan, un investigador, y sus colegas en la etiología o el origen de la esquizofrenia. Y las pruebas han sido proporcionadas por otros. Nuestros experimentos proporcionan un mecanismo bioquímico para esta función. En la demostración de la conversión de gluten en péptidos con potenciales acciones sobre el sistema nervioso central, o sea que contienen opio y morfina. Esta es la relación que hay en los péptidos opioides que pasan del intestino y afectan nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso central. Aquí vemos otro estudio, ¿no? Espero no ir muy rápido, pero el tiempo apremia. Este es otro estudio acerca del mismo gluten o esa proteína. Dice que pequeñas cantidades de gluten en sujetos con sospecha de sensibilidad al gluten no celíaca. Esto fue un estudio aleatorio, doble ciego, controlado con placebo y ensayo cruzado. Menciona este estudio los métodos que se usaron. Fueron 61 adultos con enfermedad celíaca o alergia al trigo, que se cree que la ingestión de alimentos que contienen gluten se le ha causado esos síntomas intestinales y extraintestinales. Así que los participantes fueron asignados al azar. Hubo un grupo que recibió ya sea 4.375 gramos al día de gluten o de almidón de arroz o placebo durante una semana. Y cada uno a través de cápsulas gastrosolubles, eran tomadas las cápsulas que tenían el gluten o tenían el almidón. Después de una dieta libre de gluten por una semana, los participantes pasaron al otro grupo. El resultado primario fue el cambio de los síntomas generales intestinales y extraintestinales, determinado por los sistemas de puntuación que habían establecido en este estudio. Así que entre el gluten y la ingesta de placebo. Un resultado secundario fue el cambio de las puntuaciones después que pasaron, ¿no?, del gluten al placebo. ¿Qué se demostró? ¿Qué resultados dio el estudio? Que de acuerdo con el análisis de protocolos de estos 59 pacientes que terminaron el ensayo, dice que la ingesta de gluten aumentaba significativamente los síntomas generales en comparación con el placebo o sustancia que no tenía ninguna actividad. La distensión abdominal, distendir el intestino, el dolor y los síntomas intestinales, la mente nublada, la depresión y la estomatitis aftosa, que son las aftas bucales que salen en las encías, dice que entre los síntomas extraintestinales fueron significativamente más graves cuando los sujetos recibieron el gluten que el almidón de arroz o el placebo. Aquí confirman completamente que el gluten tiene una actividad muy fuerte en nosotros. Aquí hay otro estudio que habla acerca
del daño celular intestinal y la activación inmune sistémica en individuos que informaron sensibilidad al trigo en la ausencia de la enfermedad celíaca. Por eso coloco estos estudios, porque muchos dicen, el gluten es para los que no lo toleran desde que nacen. No, no se trata de eso. Se trata de colocar estudios donde no hay enfermedad celíaca, sino sensitividad que la persona no sabe, ignora totalmente. Así que en este estudio, los resultados fueron los siguientes. Las características demográficas y clínicas del estudio fueron 80 pacientes. 21 de ellos expresaron daño intestinal en una tasa no sustancialmente diferente de la población general. Pero una pequeña biopsia del duodeno mostró lo que se muestra en un paciente que tiene la enfermedad celíaca, que aumentaron los linfocitos en ese tejido tomado. Así que por el contrario, todos los pacientes con enfermedad celíaca en este estudio expresaron daño y presentaron todos los hallazgos histológicos de un paciente celíaco, ¿no? De tercer grado. Así que la conclusión del estudio menciona que estos resultados revelan un estado de activación inmune sistémica en conjunción con un epitelio intestinal comprometida que afecta a un subconjunto de individuos que experimentan sensibilidad al trigo en la ausencia de la enfermedad celíaca. Yo he ido insistiendo con estos estudios presentados acá, porque muchas personas dicen, no, yo no tengo la enfermedad, a mí no me pasa nada, pero realmente si su mente está nublada o está confuso o tiene problemas neurológicos, sepa que está teniendo sensibilidad al gluten. Aquí hay otro estudio que habla de la psicosis producida por el gluten. Dice que es una nueva entidad clínica que se ha confirmado y esto fue hecho realmente, este estudio, en la Universidad de Catania, en Italia, y confirmado acá en la Universidad de Harvard. Así, psicosis por gluten, una confirmación de una nueva entidad clínica. Psicosis. Aquí menciona un estudio abstracto que quiero avanzar. Habla del síndrome realmente no celíaco por el gluten, ¿no? Que es un síndrome diagnosticado en pacientes con síntomas que responden bien a la eliminación del gluten de la dieta, después que se haya excluido la enfermedad celíaca, claro, con la biopsia, o una alergia al trigo. Esta enfermedad de sensibilidad no celíaca al gluten causa trastornos neuropsiquiátricos, tales como el autismo, la esquizofrenia y la depresión. Un informe singular de esta enfermedad se presenta con alucinaciones y se ha descrito en un paciente adulto también. Vamos a mostrar, y voy a ver cómo acortamos este caso clínico de esta niña. Fue una niña de 14 años de edad que fue a la clínica de pacientes externos con síntomas psicóticos. Aparentemente estaba asociado con el consumo de gluten. Así que en esta clínica, policlínica de Catania, en Italia, estuvieron haciendo los registros y chequearon a la nena. Dice que ella nació de un parto normal con padres no consanguíneos, no tenían la misma sangre. Su infancia fue normal totalmente, un crecimiento normal. La madre se vio afectada por tiroiditis autoinmune, una enfermedad autoinmune de la tiroides, en mayo del 2012. Después de un episodio febril, que la niña hizo fiebre, dice que se puso irritable, con dolor de cabeza y dificultades de concentraciones diarias. Y un mes después tuvo síntomas que empeoraron con fuerte dolor de cabeza, problemas del sueño, alteraciones del comportamiento, con varios episodios de llanto sin motivación alguna. Empezaba a llorar y apatía, falta de interés. Dice que la niña se fue deteriorando su rendimiento en la escuela, se deterioró. La madre notó que la niña tenía un mal aliento severo, que nunca había padecido antes, y ella fue remitida a una clínica neuropsiquiátrica ambulatoria y diagnosticada con trastorno somático de conversión. Y se le dieron benzodiazepinas a esta niña. Pero esta niña lo que tenía era sensibilidad al gluten. Si usted encuentra una persona que tenga síntomas de este tipo y nunca había tenido nada y es normal, pues trate de eliminarle el gluten de la dieta y mire su comportamiento y así usted podrá ayudar a esta persona o a esta familia a través de la niña. Así que la conclusión dice acá que el presente informe de casos muestra que la psicosis puede ser una manifestación de esta enfermedad no celíaca. También puede, involucrar a los niños. El diagnóstico es muy difícil y en muchos casos se queda sin diagnosticar porque la persona no sospecha que el gluten puede estar causando esto a esa niña.
quizás en una familia hay otros niños que comen el mismo gluten y no tienen nada, porque esta niña sí hizo sensibilidad y los otros no. Quizás ni los padres tampoco. Entonces, aquí hay un estudio del Centro Nacional de Estados Unidos de Investigaciones de Salud y menciona acá demencias mediadas inmunológicamente. Y dirá, bueno, ¿por dónde viene el hermano Báez? Esto fue publicado en el 2009 y habla de demencias mediadas inmunológicamente. ¿Qué muestra en el estudio? Dice aquí demencias mediadas, ¿por qué? Por la sensitividad al gluten. Lo puede ver en inglés acá, cómo está. Así que esa demencia mediada por la sensibilidad al gluten se define como la seropositividad de anticuerpos inducida por el gluten, que puede causar un síndrome que mejoraría esta condición con una dieta libre de gluten, claro está. El síndrome de demencia por sensibilidad al gluten está generalmente acompañado por al menos uno o todos los siguientes síntomas, como la ataxia cerebral, que la mostramos al principio, la mioclonía, que es esas contracciones fuertes de toda la musculatura del cuerpo, repentinas, que parecen unas convulsiones epilépticas, pues no lo son, y las convulsiones, dolor de cabeza y la neuropatía. Dice que la progresión de esta enfermedad puede ser rápida o lenta y puede ser episódica o continua. Puede aparecer a veces o puede ser de manera continua. Pero si ya apareció, por favor visite al neurólogo, al médico o gastroenterólogo para que le diga estos síntomas, por favor. Aquí vemos dos resonancias magnéticas o MRI. Una que está arriba que se llama sensibilidad al gluten y la de abajo que está normal. Usted puede ver esas sustancias blancas. Le llaman en Estados Unidos los white manners. Y eso quiere decir que está teniendo una ausencia de sustancia gris y la aparición de los espacios en blancos de la sustancia blanca. Y esto tenemos que ponerle mucha atención, ¿no? A veces hay pacientes que me llevan estas resonancias magnéticas y cuando veo la foto digo, wow, te encontré la sustancia blanca acá. Eso me dijeron. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser sensitividad al gluten. Así que vamos a un estudio en este momento de la epilepsia y la sensibilidad al gluten. La relación que tiene esta enfermedad neurológica como la epilepsia y la sensibilidad al gluten. Tuve la oportunidad de recibir una niña que le daban ataques epilépticos y a un jovencito también de edad escolar de high school. Y estos niños pues reaccionaron bien cuando se le quitó el gluten, se quitó la epilepsia y fue algo que dijeron, wow, es mágico. No es mágico, es una ley de causa y efecto. Realmente no todo el mundo le va a dar sensibilidad al gluten o epilepsia el comer. Hay personas que comen el gluten y no le pasa nada. Pero estamos hablando de estos casos especiales. Así que el departamento, la Academia Americana de Neurología en Estados Unidos, publicó este estudio, ¿no?, acerca de esta enfermedad. Aquí vemos el cerebro de un paciente, el cerebro, vamos a decirle llamado A, tiene los puntitos blancos en la resonancia magnética y estas imágenes se mostraron esa sustancia blanca que apareció en estos pacientes. 2 años después, en el centro, vemos que esas partes blancas empezaron a desaparecer totalmente. Y 12 meses después, quiere decir 3 años, la imagen de la derecha, completamente la C, esa resonancia magnética está totalmente normal. Quiere decir que todo tiene solución, todo es reversible, todo puede volver a la normalidad totalmente. Hablemos en este estudio de la epilepsia y la enfermedad celíaca, no sensibilidad, la enfermedad celíaca, y cómo reaccionó bien en una dieta libre de gluten. Era un paciente que usaba medicamentos y no mejoraba, por eso esta epilepsia era refractaria. Entonces, estos epilépticos refractarios que no responden a los medicamentos, muchas veces reaccionan muy bien cuando llevan una dieta libre de gluten. Por eso el mercado se ha llenado de productos libres de gluten completamente. Vemos acá, hermanos y amigos, cómo se le hizo este estudio a estos pacientes, ¿no? Se documentó completamente y dice que existe una relación bien documentada entre la epilepsia y la enfermedad celíaca, incluyendo un síndrome caracterizado por la epilepsia, que son las calcificaciones occipitales, y la enfermedad celíaca también tiene una relación. Así que antes de llegar a cualquier otro asunto o problema, pregúntele a su médico acerca y que le haga el estudio de la sensibilidad al gluten o el estudio de la enfermedad celíaca a nivel de una biopsia intestinal.
Así que, ¿qué da como resultado de este estudio? Que se presenta el caso de una mujer de 23 años de edad con un máximo de 11 años de historia de ataques epilépticos refractarios que no daba, con los medicamentos no lo frenaban, y la enfermedad celíaca, demostrada con una biopsia diagnóstica reciente de aumento de anticuerpos y la inmunoglobulina A. Tenga esto presente, la palabra inmunoglobulina A. Esto es una inmunoglobulina que usted se puede hacer a ver si es sensitivo también al gluten. Dice que el paciente mostró una mejoría dramática después que comenzaron una dieta libre de gluten. La conclusión de este estudio es que este caso pone de relieve la necesidad de incluir la enfermedad celíaca en el diagnóstico diferencial al investigar la etiología o el origen de la epilepsia en pacientes refractarios a los medicamentos epilépticos, antiepilépticos. Bien, menciona acá algo interesante que tenemos que darle aquí un poquito de tiempo para que no tome nota. Cuando las personas abandonan el gluten, tienen que comer los siguientes productos. Debe comer todos los vegetales verdes como lechugas, hojas verdes, berro, col, espinaca, diente de león, col rizada o kale, la acelga, cebollas, coliflor, coles de Bruselas, las alcachofas, alfalfa, apio, hinojo, rábanos, berros, nabos, espárragos, ajos, cebollines, puerro, leeks, los shallots o los chalotes, jícamas son un tipo de cebollas, y la jícama es una raíz, un tubérculo de México, muy, muy rico, el perejil o castañas. Las frutas que debe consumir con frecuencia son los aguacates, pimientos, pepinos, calabacines, calabazas, berenjenas, limones, frambuesas, fresas, arándalos o blueberries en Estados Unidos, los nectarines, mangos, papayas, melones, ciruelas y piña. Las proteínas que debe consumir o grasas no modificadas son las aceitunas, las almendras, nueces, coco, aguacate, semilla de linaza, de girasol, calabaza, chía y ajonjolí. Así que, hermanos, las opciones que tenemos cuando estamos llevando una alimentación libre de gluten, las opciones son las siguientes. Podemos hacer un pan de harina de coco, que ahí vemos ingredientes como las 6 cucharadas de la linaza en polvo, eso le da consistencia gomosa al pan, 6 cucharadas de agua, 2 cucharadas de miel cruda, aceite de coco, media taza, ¿no? Media taza de cucharadita de sal marina y 3/4 de taza de harina de coco orgánico y levadura. Esto puede hacer en unas buenas proporciones un buen pan hecho al horno con harina de coco y no harina de gluten. También existen en el mercado pastas que son hechas como esta de frijoles negros. Estas pastas son ricas en proteína, lo puede ver ahí, ¿no? Hasta 25 gramos de proteína es un servicio. Tiene bastante hierro y está hecho solamente de frijoles negros y agua. Así está hecha esta pasta. Hay otra pasta más bien interesantes, ¿no? Que son estas de lentejas rojas. Estas son las más similares a las pastas regulares. Aunque se ve de color rojo las lentejas, cuando se echan a hervir y están hirviendo, pues el color cambia y se coloca como la pasta regular. Esto lo puede comprobar. Y son muy ricas. Mucho más que las negritas que las consumí. En lo personal no me gustaron mucho las negras. Así que estas están hechas solamente de lentejas rojas, ¿no? Son totalmente orgánicas, no modificadas, estas lentejas. Y esta pasta es muy común. Esta es la que se hace con los zucchinis o calabacines. Esta pasta se hace de esa manera. Hay que ser versátil en ello. Hay aparatitos ya que hacen todo este tipo de cortes en los zucchinis o calabacines. Y esto se puede ya usted reinventar. Aquí están los equipos que se usan para hacerlas, ¿no? Se hace una salsa de diferentes formas. Usted puede hacerla como lo desee. Ya eso es al gusto de cada quien. Y todo esto son ideas para evitar el gluten y mejorar neurológicamente. Así que, hermanos, si usted quiere ver el tema completo, muy extenso completamente, está en esta página llamada drbaez.com en YouTube.
En YouTube lo tenemos y usted va a ver más videos todavía y sobre todo el video completo, que es un poquito largo, porque yo coloco todos los estudios que han salido al mercado acerca del gluten y el daño neurológico sobre nosotros. Así que espero que el Señor le haya dado una bendición esta tarde. Nosotros nos encontramos en este momento en la República Dominicana. Viajamos hace 2 semanas desde la ciudad de New Jersey y estamos acá. El cambio ha sido brusco porque hay un calor tremendo acá. Está en un verano fuerte y estamos totalmente en época de invierno, pero este es un país tropical. Me ha afectado un poquito la garganta, me ha resecado mucho el calor. Pero aquí estamos y contentos de que usted haya participado en esta tarde, esperando que el Señor derrame bendiciones como siempre en cada vida que se encuentra en este momento conectada en este lugar, esperando que Dios realmente le envíe la compañía de su Espíritu Santo para que lo guíe en su corazón, en su mente, a hacer las cosas que agraden y glorifiquen su nombre. Así que, no sé, hermano, ¿queremos? Bueno, Hermano Lucio. muchas gracias, doctor. Ahora sí, vamos entonces a pasar a la sección a preguntas y respuestas. A ver, hermanito, Okay. ahora es el tiempo de que usted desactive, perdón, desactive su micrófono y entonces que usted haga sus preguntas. Una preguntita corta. Doctor, por favor, si puede poner la página de las comidas que usted recomienda para tomar nota. Y disculpe, gracias. Con gusto. ¿Estas comidas? Me parece que fue, doctor, la lista donde decía los verdes. Ok, muy bien, sí. muy bien. Ahí estamos. Perdón. Ahí ustedes pueden tomar nota, hermanos. Parece que se retiró, hermanos, ¿verdad? Se retiró, todavía no habían tomado nota. Me parece, doctor, que yo Yo estoy aquí todavía. Yo estoy no, acá. Y me parece, estoy mirando mi página. me parece que si usted puede hacer otra vez share, porque por equivocación yo lo quité. Oh, yo no le había dado nada acá. Déjeme ver. Okay. Está en view. No. Si Usted me usted está hablando usted share otra vez screen. va a share screen y lo... Sí. Share. Ok, para que los hermanos para que lo tomen nota nuevamente. Ahí lo tengo otra vez. Ok, ahí está, hermanitos. Tomen tiempo. Si usted desea, pueden tomar fotos para que así no... Sí, tomaron screenshot de celular o la computadora también. O si ya alguien acabó de decir que ya lo tomó foto. Perfecto. Entonces lo pueden tomar foto. Ya, ajá. Entonces, hermanitos, alguien o hermanas, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Ya que el tema es muy, muy, muy importante. Ya, todos, tal vez preguntas sobre cómo saber cuáles son algunos de los síntomas que uno presenta al inicio, tal vez no necesariamente tener la enfermedad de la, ¿cómo se llama, pastor? Doctor, la celiacis. Yo tengo una pregunta. Sí, hermano, adelante. Hermano Francisco. Al doctor Baez, ¿cómo habrá algún plan para uno dejar el pan? Porque uno a veces sabe que es un poco complicado, es bueno dejarlo, pero a veces se le hace difícil a uno poder dejar el pan. Ya yo oí una razón que usted dijo, que se torna aditivo increíblemente, pero parece que sí. La práctica me dice a mí que sí, porque yo me encanta el pan. O sea, en unas ocasiones me he alejado de él, pero he vuelto a comer pan. Y quisiera dejarlo definitivamente. Bien.
Fíjese, hay un trigo que se llama Einkorn. Es un trigo que hace un tiempo lo presenté. Hay un tema en la página, si usted lo puede buscar en la página, lo puede ver. Y se puede hacer el pan de ese trigo. El trigo actual que estamos consumiendo es un trigo que tiene 44 cromosomas. Y voy a mencionar la palabra cromosomas, ¿no? El trigo que se encontró en el almacén de Herodes tenía 16 cromosomas. Entonces hay una diferencia entre el trigo del pasado y el trigo del presente. Cada vez que se modifica en su genética. Y entonces eso es lo que ha pasado con el trigo hoy en día. Pero el trigo no era malo. El Señor lo creó y para que lo comiésemos, ¿no? Y era un alimento de primer consumo. En esa época Jesús consumía pan todos los días. O sea, era algo totalmente así. En Israel todavía se consume mucho pan, completamente, pero ellos cultivan su propio trigo. Lamentablemente el trigo comercial, mientras más proteína tiene dentro, más caro pagan por él. Y por eso, por motivos económicos, fue que se hizo esto. En los Estados Unidos hay un mercado muy grande de productos libres de gluten. Lo puede notar eso. Todos los supermercados que usted va siempre tienen productos libres de gluten, pan libre de gluten, pastas libres de gluten. Bueno, hay muchos productos en el mercado norteamericano. Y yo aquí en la República Dominicana me sorprendo porque también tienen secciones completas libres de gluten. Y este es un país realmente que no es tan rico como otros. Me imagino que Puerto Rico está lleno de productos libres de gluten y así otros países, ¿no? No conozco más allá, ¿no? Pero sí sé que es así. Y tenemos realmente muchas recetas que la podemos poner, se la puedo pasar al hermano para ver cómo se van colocando y ustedes pueden ir bajándolas para hacerlo. Esto es una lucha, no lo voy a negar. Y tengo muchos pacientes que le han dado crisis muy fuertes. Cuando dejan el pan, se ponen muy nerviosos, se ponen con dolor de cabeza, empiezan entonces a darle ataques realmente de comer el trigo. Y cuando lo come con desesperación, como cualquier persona que es adicta, ¿no? Y esto es lo que da tristeza. Doctor, y el asunto de sustituirlo por el pan de cebada. Es que la cebada tiene gluten adentro. Se parece. Oh. Entonces, granos como la quinoa, el amaranto, el buckwheat, que es el trigo moro o sarraceno, eso no tienen gluten adentro. Y el pan, y el que se hace con Einkorn. Ok. ¿Pudiera yo colocar ese trigo, hermano, en la pantalla? Claro que sí, doctor. Por supuesto. Ok, déjeme entonces salir de este, ¿no? Quiero salirme de este, a ver si... No sé por qué no me da. Ya salí. Voy a abrir entonces para presentárselo ahora en este momento. Sería bueno ver. que ustedes, hermanitos, investiguen si hay, creo que es 4 o 5 granos que todavía no están genéticamente modificados. Uno de ellos, por supuesto, es el Einkorn, como habló el doctor Baez ya. Sí. No creo que acá tenga esto. Esto no lo tengo acá en esta computadora. Déjeme buscarlo en el buscador a ver si lo puedo colocar. Ok. Voy a ver si lo tengo acá. Hermano Luz, usted me puede avisar. Doctor, ¿y no podríamos Sí. sustituir por harina de almendra o harina de coco? No. También se hace con harinas de coco, de almendra y otras harinas. Bien. Ok. Mire, este es el pan. Déjenme ver si yo puedo hacerlo acá. ¿Se puede ver, hermano?
Sí. Está, doctor. Sí, ahí está. Ajá. Se ve un pan, ¿no? Sí. Ujú. Ok. Este es el pan hecho con Acorn, que es, los lugares donde se puede comprar esto. Ahí lo tengo en pantalla. Ahí se puede pedir el trigo completamente, cuando lo vea es totalmente diferente al trigo actual que estamos viendo hoy en día. Es un trigo muy diferente y ellos en la página le dan recetas de cómo hacerlo también. Se fabrica pan, tortillas de él, ¿no? Y esta es la compañía que lo empezó a vender. Deja ver si yo puedo irme. Miren la diferencia del trigo actual en la parte de arriba y el trigo Acorn en la parte de abajo. Un trigo bien delgadito, bien pequeñito, ¿no? Que solo tiene 16 cromosomas y no tiene 44 como el de arriba. Doctor, quiero hacerle una pregunta. ¿Sí? Entonces, ¿usted recomienda que uno elimine todo lo que tenga gluten? Bien. Sería bueno que se hagan unas pruebas con las inmunoglobulinas A y M. Si aparecen positivas, entonces es sensitividad al gluten. Si la persona tiene síntomas como los que mostré en la presentación, entonces también sería bueno eliminarlo, ¿no? Pero hay personas que realmente no tienen ninguna sintomatología, ¿no? Y ahí lo podemos ver. Ok, gracias. Ok, Mirinda. Yo tengo otra pregunta. ¿El arroz Sí. contiene gluten? No, No, el arroz, hay panes que son hechos con harina de arroz. No tiene gluten. No La tiene quinoa, gluten, no. la quinoa tampoco, hermana. La quinoa Porque a Tampoco mí tampoco. me tiene hace, gluten la es quinoa. que yo siempre pensaba que me hacía daño el arroz porque cada vez que como arroz yo me ahogo para comérmelo. Como que no me pasa. O eso sería ya una respuesta a los carbohidratos del arroz, que es amilopectina casi siempre. ¿Ha tratado con el arroz integral? Sí, un poco mejor. ¿Y le pasa lo mismo? No, lo paso mejor Ok. igual que el que le dicen parabólico. O el parboil, sí, ok. Entonces parece que es el arroz blanco que contiene amilopectina, que son 12 moléculas de glucosa y se pone muy difícil para que usted lo trague. Ok. Pero creo que no, que podría usted usar. Miren, aquí estoy poniendo una historia de el Acorn, ese que tiene 14 cromosomas, ¿no? Menciona acá, y los otros trigos de la época, ¿no? Esto es una historia realmente fascinante porque cómo el hombre ha empezado a inventar con ese trigo para crear un trigo que tenga más proteína y así venderlo más caro en el mercado. Estamos comprando, yo creo, un trigo extremadamente caro. ¿Alguna pregunta, hermanos? Hay una preguntita, hay una pregunta que dice, ¿cómo? Buenas tardes, doctor. Soy Wanda. ¿Cómo se escribe ese trigo? Me imagino que, ok, ya creo que usted contestó la pregunta. ¿Se puede hacer pan de harina de El almendra? trigo Ya Acorn. contestó. Ujú. Ok. ¿Por qué no deberíamos comer el arroz blanco? Creo que... Ahí vemos Ujú. Ujú. Dígame, hermano, entonces. ¿Alguna otra Déjeme pregunta, hermano? cerrar acá. Sí. Doctor, no sé qué tanto usted conozca, ¿verdad?, de hacer pan, pero los que hacemos pan, ¿verdad?, sabemos que el gluten prácticamente es lo que ayuda a que se active con la levadura y, ¿verdad?, y que el pan que el pan leude, ¿no? Entonces, una vez yo intenté hacer pan, o sí, pan con harina de almendras, o creo que fue con harina de coco, y entonces salió un poco duro. Salió un poco duro por lo que pues la harina
de almendras no tiene gluten, entonces no se produce Sí. esa leudación. Yo vi en España que para hacer el pan libre de gluten, Ujú. lo estaban haciendo con harinas, eran de harinas de arroz y harinas de quinoa. Lo que ellos usaban como base proteica era la proteína de la soya Okay. y la proteína de los guisantes. O sea, se usaba una proteína porque el gluten es proteína completamente. Entonces usaban ese tipo de harina y el pan quedaba con consistencia muy parecida al pan regular. Me pareció muy interesante cuando lo vi eso en España y lo comí. Dije, wow, este no tiene nada que envidiarle al pan regular. Así es, así es. Realmente. Doctor, ¿usted va a compartir algún otro slide, otra diapositiva? Por ahora. Estaba buscando si tenía, Oh, ok, ahí está. pero, porque había una presentación que estaba más completa y yo la hice, la acorté esta presentación. Estaba mucho más completa y entonces quería ponerle en pantalla lo que tenía o no tenía, ¿no? Voy a ver si lo tengo acá y te lo voy a colocar ahora. Ujú. Bien. Mientras tanto, también alguien Aquí pregunta. voy ahora. Bien. Bien. Esto lo dice la Clínica Mayo. La Clínica Mayo lo tiene esto en español también. Si entra a la clinicamayo.com, entonces usted pone alimentos libres de gluten y le va a aparecer en español y en inglés. Usted lo elige en español, pues lo va a tener en español. Estas son las comidas que se pueden consumir. El amaranto, el arrowroot, dice el buckwheat o el trigo sarraceno. Si usa el cornmeal, tiene que ser un cornmeal o un maíz, harina de maíz que sea orgánica no modificada. Se usa la harina de linaza, se usa la harina de arroz, de soya, de papa, de frijoles, el milex, la quinoa, el llamado sorghum, la de soya y un granito que se llama teff, ¿no? Ese granito se usa también para hacer el pan. ¿Okay? Entonces, dice acá, dice que siempre evite el trigo, el durum, la farina, el camu, la semolina y la espelta, y el llamado rye, ¿no? O centeno, y el barley. Esos son los granos que hay que evitar. Perfecto. Hay una pregunta, doctor, si se puede utilizar el millet. Me imagino que se refieren si se puede utilizar la harina de millet. Sí, la harina de Milex aparece allá en Estados Claro que Unidos. sí. Siempre es bueno, cuando se va a hacer un pan, no hacerlo único, mezclar varias harinas y buscar una proteína para colocarla dentro, ¿no? Y colocarle a veces una buena cantidad de harina de linaza para que dé una consistencia gomosa como la da el pan con su gluten, ¿no? Sí. Doctor, he utilizado la harina de millet para hacer waffles o pancakes, y también me parece que he utilizado también para hacer pan. Y por alguna razón, cuando uno utiliza demasiado el pan o las galletas o los millets, salen amargos. O sea, ese momento caliente no saben tan mal, pero cuando se enfrían, usualmente tienen un saborcito amargo. No sé si las hermanas tal vez han utilizado. Quizás yo exageré con la cantidad, tal vez tengan que utilizar un poquito menos. Sí, eso realmente. Yo tengo libros en PDF que te puedo hacer llegar a ti, a ver cómo tú le haces llegar a la audiencia tuya, a la teleaudiencia, claro está. Y entonces ellos pueden ver ahí cómo se hacen las mezclas, porque hay una forma de hacer las mezclas para que quede todo bien equilibrado. Claro que sí. En las personas que ya han hecho los estudios y todo esto. Tengo Claro. 2 libros que te puedo poner en las manos. Ok. Alguien dice, me perdí una hora. Hermana Heidi, usted puede ir a nuestra página. Al final vamos a poner el enlace para que usted lo pueda escuchar todo lo que se perdió. ¿Es saludable el pan de masa madre? De una de las preguntas. El otro dice... En la puerta de la habitación. Ok, si alguien puede poner Bien, la masa madre se hace con harina de trigo regular.
Y nosotros estamos hablando en contra del trigo regular, a menos que lo haga con el trigo Einkorn, ¿no? Voy a colocar otra vez el Einkorn, porque es importante que... Doctor, este tipo de trigo solamente se consigue en las tiendas de productos naturales. Usualmente, No, sí. se puede pedir por internet, hasta inclusive por Amazon se puede pedir. Ok, gracias. Sí, ahí se puede pedir y le llega. A la tienda que yo le mencioné, aquí están 2 lugares donde se puede pedir completamente y le llega a su casa. En el lugar de abajo, que es que yo acostumbro a consumir, a comprarlo, ahí no le cobran el envío. ¿Se puede ver, hermano, Lucia? ¿Sí, hermano? Todavía, doctor, todavía no aparece. Tal vez tiene que seguir el mismo proceso. ¿No se ve el Einkorn? No, todavía. No se ve. Oh, No, déjame todavía ver. no. Déjame ver qué pasó. Ok, déjame yo buscar cómo compartir, ¿no? Share screen. Perdonen, que yo no soy muy cibernético en estas cosas. Ahí se puede ver, hermano. Ok, ahí sí. Ya, ahí está. Ahí sí. Sí, estas son 2 compañías que llevan el Einkorn a Estados Unidos. Casi todo lo cultivan en el Medio Oriente y lo cultivan también en Italia. Perfecto. Mi mamá perdón, mi mamá, ella nos envía desde el Ecuador harina de trigo, o sí, trigo, harina de maíz sobre todo. Si usted tiene la facilidad de también que de sus familiares, usted puede averiguar si en su país hay harina de trigo que no sea genéticamente modificada y creo que acá en Estados Unidos, los que están aquí en Estados Unidos pueden obtener, ¿verdad?, este trigo de nuestros países. Quizás sea lo único que pagarían es el costo. Me imagino que allá es económico comparado con la moneda americana. Pero si usted puede empezar a contactar a esas compañías, las compañías que están aquí, puede ordenar, como dijo el doctor, por Amazon. Doctor, muchas de estas compañías venden también por cantidades grandes, 50 libras. Entonces, Sí, venden pequeñas y grandes. ¿Cuál sería su consejo para personas que quizás una familia Desde pequeña? 1 libra hasta más, totalmente. Grandes cantidades. La manera, doctor, de guardarlo, hay unos buckets, unos tachos, ¿verdad? Que son sellados. Esa es la manera correcta de guardar para que lo vayan La utilizando. manera correcta, el bucket tiene que ser un bucket si es de plástico, un plástico bastante fuerte, resistente y duro, Ya. y que cierre herméticamente, que no deje entrar el oxígeno. Ok, perfecto. Muchas gracias por eso. Doctor, cambiando un poquito quizás Sí. ¿cuáles serían las comidas no perecibles, ¿verdad? Comidas que están dormidas ahí, pero que, como por ejemplo, como los granos, como los legumbres, que en caso de una crisis de alimentos, ¿cuáles son las comidas que nosotros deberíamos pensar que duran por mucho tiempo, que no lo pueda almacenar, que deberíamos estar pensando en comprar? Bueno, todos los cereales se pueden guardar, así como dijiste tú, en envases realmente resistentes a la humedad y a la intemperie, ¿no? Y también los frijoles, todos los frijoles, una fuente alta. El frijol es alto en varias cosas, es alto en proteínas y en carbohidratos también. O sea que te va a dar 2 cosas, los frijoles. El frijol, lo ideal es que después que tú lo dejas durmiendo por un buen tiempo, lo despiertes dejándolo en agua de un día hacia otro antes de cocinarlo. Es lo ideal para poder aprovechar todos los nutrientes que él tiene. Así que... Dejarlo en agua en remojo hasta el otro día y lavarlo bien antes de cocerlo. Así es, así es. Pero esos 2, tanto esos cereales como ellos, fabulosos para tenerlos guardados por mucho tiempo. No te hablo de las semillas porque las semillas se ponen rancias.
cuando se guardan en espacios que no son refrigerados. Claro, claro. La grasa de la semilla hace que se ponga rancia. Excelente, doctor. Pero creo que esos son suficientes. Hablando de cuando uno decide entre comprar harina o grano, claro, para cuando uno compra grano, pues creo que sería bueno, ¿verdad? Que tengamos una máquina pequeña de moler esos granos, esos cereales, para que uno coma el pan fresco. Pero en todo caso, me imagino que este Acorn también viene ya en harina, ¿verdad? Flour, y también en grano. Sí, si lo compras en granos, pues tienes la ventaja de tú tomar inclusive esos coffee grinder que venden. Pueden servir para ir rompiéndolo y pulverizándolo. Eso se puede usar, claro está. Estoy hablando de coffee grinder solamente nuevo para usarlo para hacer harinas de los granitos, ¿no? De los cereales. Eso se puede almacenar. Recuerda que en Egipto José almacenó granos por 7 años completamente. Y ellos tuvieron granos por más de 7 años más. Okay. Así es. O sea que sí, los graneros estaban llenos de alimentos. Así es. Podemos imitarlo así como la Biblia nos enseña. Así es. Okay. Hay un tema que da el doctor, se me fue, doctor y pastor de Chile, Héctor, se fue el apellido. Él habla, ¿verdad?, que acerca de durante la historia, el que ha dominado la semilla tiene el poder, como en el caso de Egipto, como usted lo mencionó, ¿verdad? Egipto tuvo la semilla y prácticamente cuando hubo crisis alimentarias, Egipto tuvo suficiente alimento. Alguien pregunta qué opina del pan de sprouts, que en español sería el pan que viene con granos germinados. ¿Es mucho mejor que comer un pan de harina de trigo regular? Sí, es mucho mejor. Inclusive hay muchos de los panes que son de Ezequiel 4.9, 4.7, 4.9, creo. Ese pan de Ezequiel es germinado primero y después se ha hecho el pan. Muchos de los granos que ellos usan son granos no modificados y orgánicos. Eso es otra cosa, otro tema, diferente totalmente. Pero sí, es mucho más nutritivo lo que son esos granos que son totalmente germinados, mucho más nutritivos. Sí, usted mencionó, ¿verdad? Esta compañía Ezequiel, me parece, Ezequiel es una de las buenas opciones, ¿verdad? Que venden un pan saludable, pan que viene de diferentes granos. Sí. Así que, ¿alguien tiene otra pregunta, queridos hermanos? Totalmente germinado. Sí, ¿alguien tiene otra pregunta? Ok, acaba de llegar un mensaje, permítanme leer el mensaje. Las personas que practican la dieta keto dicen que la quinoa es mala. Entiendo que no. ¿Qué opina usted? Y normalmente, para la harina usamos baking powder para hacer que la masa crezca. ¿No podemos usar baking powder? Es la pregunta. ¿O deberíamos usar baking powder? Que en español no sé cómo se traduce baking powder. Es ese polvito blanco que utilizamos para los pasteles. No sé Sí, sí, exactamente. Sí, yo sé. Es el polvo de hornear o baking soda, ¿no? O baking powder. Lo que sucede con esto, que esto está hecho con aluminio. Y el aluminio es altamente tóxico para el cerebro. Borra mucha memoria de la corteza cerebral. Otra cosa del baking powder es que cambia mucho el pH del estómago, alcaliniza demasiado el estómago y produce mucho dióxido de carbono. Cuando el baking powder toca el estómago y se encuentra con el ácido estomacal, inmediatamente empieza a producir el dióxido de carbono, que es lo que eliminamos por la nariz. Pero producto ahí puede explotar el estómago completamente. Es por eso que hay mal aliento cuando a veces se consume pan, doctor, después, o sea, aparte de que que quizás es alto en carbohidratos, pero también ese gluten, Sí, el estómago tiene que estar ácido, con ácido clorhídrico. Pero esa mezcla, usted puede entrar a la página de MedPine Plus. MedPine Plus es una médica de salud de Estados Unidos. Cuando usted pone ahí baking powder y empieza a leer lo que dice el baking powder, yo sé que no lo va a usar. No lo va a usar porque dice que hay que usarlo con mucho cuidado, completamente, ¿no?
Ok. Así que ¿Y, usar el y con baking qué lo powder es sustituimos, peligroso. doctor? ¿Con qué lo sustituyen? Es la pregunta. Hello. ¿Con qué, sí, ¿con qué los sustituyen? Algo que haga levantar al... Fíjense, la forma de uno poder usar la levadura común. Si se usa la de levadura común, entonces usted puede tomar el pan después que está hecho y cortarlo en pedazos y colocarlo al horno en una temperatura muy baja. Y eso va a resecar la levadura y va a hacer que muera la levadura con la que se fabricó el pan. Así que de esa manera usted puede tomar un pan que se llama un pan destrinado completamente. Pero ya muerta la levadura ya no hay ningún peligro absoluto. Si la persona va a llevar una dieta que sea libre de levadura, se hace el pan y se deja resecar. Esa es la mejor manera de hacerlo. Okay. Así es. Ok, muchas gracias, doctor. Respecto a la quinoa, se tiene ese tabú. Para mí no es correcto, pero dicen que los que practican la dieta keto dicen que es dañina, que no es buena. ¿Cuál es su opinión, doctor, por favor? Bien. Yo siempre estoy centralizado en la palabra de Dios. La dieta keto es antinatural y antibíblica. Cuando Dios en el libro Levítico dijo no grasa de ningún tipo y mencionó que cuando comieran la grasa lo iban a expulsar del pueblo completamente. El pan que Dios mandaba hacer era un pan hecho con aceite de olivas. Y el aceite de oliva tenía que ser aceite de olivas frescas, machacadas, ¿no? Pero no se utilizaban grasas de ningún tipo en esa época. Inclusive hoy en día hay una controversia muy grande con esto de la keto diet, porque cuerpo cetónico lo produce un paciente descompensado con diabetes descompensada. Y esos cuerpos cetónicos son muy altamente tóxicos para el cerebro. Pero es cuando el cuerpo no utiliza glucosa porque el paciente es diabético, el paciente usa ketones para sobrevivir, pero no es adecuado porque no lo puede hacer por largo periodo de tiempos porque puede dañar completamente el sistema nervioso y el cerebro. Lo que pasa es que son teorías de la dieta keto, pero no son nada llevado a la práctica. Nosotros tenemos temas acerca de esto y del colesterol y todo, y mostramos científicamente los estudios que ellos mienten cuando están promocionando una dieta que no tiene base realmente ni científica ni nutricional completamente. Estos son modas que se están haciendo hoy en día. En el mercado todo es una moda. Antes no estaba esa, estaba la dieta Paleo Diet. Antes de Paleo estaba la dieta Atkins, luego estaba la dieta South Beach. Y entonces todo es una moda que se va dando tristemente y las personas van cayendo en estos engaños que van haciendo, ¿no? Ahí yo estoy viendo lo que está colocando la dieta cetogénica. Aquí está. Entonces el doctor Colin Campbell se está contradiciendo. Alguien lo está haciendo ahí. No, lo estoy mirando acá. Él está en Yo contra. estoy totalmente de acuerdo con Colin Campbell. Dice que nosotros promovemos la dieta a base de plantas, completamente sin aceites. Exactamente. Porque tiene un efecto, doctor, él dice que lo que afecta el corazón afecta la mente y justamente estas dietas, la dieta keto, que son, digamos que es prácticamente el consumo de grasas y de proteínas, casi cero carbohidratos, está comprobado que es una dieta que está afectando al cerebro y muchas personas está vinculada con la enfermedad de Alzheimer. Así que va, como dijo usted, va en contra, ¿verdad?, de lo que Dios estableció. Totalmente. Y con la diabetes mismo. Así es. Sí, yo me baso totalmente, claro, lo siempre compruebo científicamente. Me gusta siempre, cuando veo algo en la palabra de Dios, me gusta buscar los estudios científicos que avalan eso. Y sí, así que trabajo casi todas las presentaciones. Siempre buscando lo que dice la palabra de Dios, pero buscando si se ha visto algún estudio científico. Así es. Así es. Bien, ¿qué nos una pregunta? Entonces, ¿Se ha frisado usted, hermano? ¿Sí? Ok, bueno, entonces creo que ya he contestado todas las preguntas. Hermanos, muchas gracias. Muchas gracias. Doctor, sus palabras finales para... deberíamos cambiar nuestras dietas. Estamos en tiempos
finales y Dios quiere impresionar nuestra mente. Si comemos ¿Puedo mucho... hacer una última pregunta? Disculpe la interrupción, hermano. Sí, hermanita. Buenas noches, disculpe. Buenas noches. Yo quería preguntar con respecto al tema que se está desarrollando de la dieta keto. Se entiende que esta dieta está incluida, sí, carbohidratos buenos para el cuerpo, como son los tubérculos. Tubérculos que tienen carbohidratos buenos, como por ejemplo la zanahoria blanca o el papanabo, como por ejemplo la papa dulce o camote o sweet potato, que le llaman aquí en inglés, y ciertos tubérculos que ya contienen carbohidratos, está complementando en la dieta keto. O sea, porcentaje de proteínas, porcentaje de grasas, porcentaje de carbohidratos. Estamos hablando que sí hay carbohidratos, pero carbohidratos buenos para la salud. ¿Qué puede opinar respecto a esa pregunta? Por favor, gracias. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Sí, totalmente de acuerdo estoy de colocar los carbohidratos. Cuando yo iba a las iglesias, el hermano colocó un ejemplo, era que los hermanos llevaban una alimentación realmente muy repetitiva. Cocinaban pastas, cocinaban arroz, cocinaban papas y todo lo mezclaban junto y se lo comían. Entonces era una dieta muy sobrecargada de carbohidratos. Pero llevar una alimentación donde hayan proteínas, carbohidratos, ¿no? Es una alimentación saludable. Nosotros promovemos esto, el uso del camote o el sweet potato o el butternut squash. O sea, hay muchos carbohidratos que se pueden usar, son bajos en carbohidratos inclusive, esto que mencionamos. El cuerpo se siente satisfecho, pero no usamos papas modificadas, porque las papas fueron modificadas hace mucho tiempo, igual que la yuca o la cassava fue modificada y permitieron realmente los carbohidratos adentro y por eso no la consumimos así. Si la encontramos aquí en la República Dominicana de personas que tienen cultivando por ancestros el mismo tubérculo, no tenemos ningún inconveniente en consumirlos, porque no va a subir desproporcionalmente los niveles de glucosa en la sangre. Pero eso que usted mencionó está fabuloso. Yo promuevo mucho el uso y los consumos del llamado sweet potato y también el yam, que es coreano, que es como rosadito por fuera, que es muy delicioso al horno, muy delicioso. Pero no promovemos el consumo de grasa porque la grasa impide la conexión entre la glucosa y la insulina completamente. Hay una desconexión completamente entre ellos. Por eso no lo promovemos. Interesante. Okay. Bueno, muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Hemos aprendido muchísimo. Gracias por haberme mandado esa invitación. Se lo agradezco muchísimo. De verdad que sí, porque he aprendido muchas cosas importantes. Disculpe la interrupción, doctor, pero se entiende que la grasa también la necesita el cuerpo, como los fatty acids para ayudar a las coyunturas, a las articulaciones. También el cerebro necesita de grasas, que la encontramos en el omega 3, dependiendo en qué omega 3 es, que deben de tener las condiciones del omega 3 real. Entonces, el cuerpo también necesita esas grasas. Porque sí, yo la invito, perdóneme que en esta generación y la mala información de los medios de comunicación decían que la carne te hacía daño, que no comas este pollo porque estaba con salmonela, que comer mucho pollo hace malo porque las hormonas. Ok, comprendo que hay que esforzarse, invertir en una buena alimentación, alimentándose de animales orgánicos. Sabemos que lo orgánico es caro, pero estamos cuidando de nuestros cuerpos. Estamos evitando comer proteínas que son elaboradas y criadas con muchas hormonas. Sabemos que eso nos hace daño, pero sí nos enfocamos a esforzarnos un poquito más, sí gastar en una buena alimentación, porque todo lo que entra por nuestra boca va a ser realmente nuestra salud física y mental. Entonces, si tenemos esa tendencia a educarnos por ese lado, no nos va a hacer daño las grasas buenas de animales que vienen de pastos, que vienen con alimentación natural, como Dios lo hizo para la humanidad natural. Pero como la ciencia ha avanzado, los científicos y todo esto es un negocio,
se ha mentalizado que todo esto es negocio, entonces también a veces nos educamos mal porque nos estamos nos estamos dejando llevar por la información de los medios de comunicación, del periódico, de reportajes que sacan o de los programas día a día que sacan una idea y eso, entonces ya nos mentalizan de una forma negativa y nos crean temor, pero sin embargo creo que tenemos que educarnos también, buscar más información, doctor. Muchas gracias y perdón la interrupción. Perdone lo que le voy a decir. Mire, yo quiero que usted busque el valor nutricional de cada producto del mercado. Dios colocó en un tomate, en una lechuga, en un kale, colocó omega 3 y omega 6. No hay ni un producto en el mercado que no tenga grasas. Cuando Dios le dijo a Adán que comiera frutas y semillas, le estaba colocando el omega 3 y el omega 6. Porque cada hoja que se coma también, inclusive, o cada fruta, tiene contenido de omega 3 y omega 6. No se puede ver a simple vista, pero si entra a una página de Nutrition Facts y empieza a colocar uno por uno los productos y mira el contenido y revisa el contenido de grasa, se dará cuenta que tiene proteínas, grasas y carbohidratos dentro. Es una alimentación completamente correcta. El alimento que Dios le dio a Adán fue frutas y semillas. El alimento de Adán después de pecar fue frutas y semillas y plantas del campo. El alimento después del diluvio fue cuando se le dio la carne a consumir y ahí bajaron la edad del hombre desde 930 años que vivía, 960 años que vivía, bajó a 120 años de edad. Cuando el hombre siguió pecando, entonces pasó por Egipto y cuando Dios lo sacó de Egipto, entonces le dio solamente maná del cielo por 40 años. Y él le quería mantener esa edad, pero ellos no quisieron. Así que Moisés dijo, los días de vuestra edad serán 70 años y 80 los robustos. O sea, cuando hablamos de alimentación basado en la palabra de Dios, el principio es lo correcto. Cuando hablamos de matrimonio, hablamos en el principio es lo correcto. Jesús dijo, como estaba hecho en el principio. Ese es el ideal de Dios. Dios no desea que matemos animales para que vivamos de ellos. Dios desea respetar la vida de cada cosa y que nosotros consumamos productos de la tierra que Él ha proporcionado para nuestra alimentación. Realmente tenemos todos los nutrientes, pero hay que buscarlo en los valores nutricionales. Yo tengo un tema que si entra a la página de YouTube y busca el tema del omega 3, que yo les coloqué por qué se enferman los que obedecen, usted puede ver el desarrollo completo y va a ver cada fruta, cada vegetal con la cantidad de omega 3 y omega 6 al lado y también con la cantidad de proteínas y carbohidratos que tiene también. Hice un tema bastante extenso, un tema muy largo, claro está, pero bastante extenso. Así que agradezco su intervención, hermano Lucio. Ok, muchas gracias. Gracias doctor. por invitarme. Dios le bendiga, hermano. Vamos entonces a terminar con una oración. ¿Algún voluntario de los que están conectados aquí si puede terminar con una oración? Y que Dios nos ayude, ¿verdad? Dios nos ayude a cambiar nuestras dietas y sobre todo a cuidar nuestro cerebro, ya que Dios quiere un cerebro sensible donde pueda hablarnos a nosotros y nosotros podamos escuchar su voz y hacer su voluntad. ¿Alguien voluntario o voluntaria desea terminar con la oración final? Yo, hermano. Por favor, hermano. Oremos. Amado Dios, te damos infinitas gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque tú usas, Señor, al doctor Báez para él dedicar tiempo a estudiar y a buscar lo que más le conviene al ser humano. Señor, él es un reflector de tu palabra porque él se basa en ella. Y así como tú desde el principio quieres que nosotros tengamos vida y vida plena y vida en abundante, te rogamos que nos ayudes, Señor, a hacer los cambios que tengamos que hacer para tener una buena salud, una salud espiritual, lo más importante, Señor, porque hoy en día vemos cómo están sucediendo tantas cosas, Señor, y tenemos que entenderla. Danos sabiduría, Padre. Danos el conocimiento así a través de como este doctor y otros más, para nosotros practicar lo que escuchemos. Bendícenos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, queridos hermanos, Gracias, hermano. una linda semana, que Dios lo bendiga, que tengan muchas bendiciones y les espero